Muchas personas me preguntan qué debo hacer para prepararme para mi entrevista de asilo político o para mi última corte de asilo político. En este video te voy a dar 3 consejos importantes que te pueden ayudar a prepararte para esa entrevista o la última audiencia con el juez de inmigración. Pero quédate hasta el final porque tengo un consejo adicional que realmente he visto en mi carrera que marca la diferencia en los casos que ganan y los casos que quizás no ganan el asilo. Consejo número 1. Es importante antes de tu audiencia o antes de la entrevista repasar todos los detalles en tu caso de asilo. Si entraste por la frontera y te dieron una entrevista de miedo creíble, deberías de repasar las preguntas y las respuestas de esa entrevista. También tienes que mirar la aplicación I-589, la aplicación de asilo, y verificar si todo lo que has dicho en esa aplicación es verdad. Es importante revisar esa aplicación con tu abogado porque te van a preguntar si repasaste todos los detalles con tu abogado. Y aparte, si mandaste por escrito una declaración o un relato, tienes que volver a leer y familiarizarte con los puntos para que no vayas a dar una respuesta diferente el día de la corte o de la entrevista. Consejo número 2. Una semana antes de la entrevista o antes de la audiencia o de acuerdo con el tiempo que puedes manejar con tu abogado, debes tener una reunión con el abogado para repasar las preguntas o practicar algunas de las preguntas. Quizás nunca has estado en una situación donde un oficial de asilo o un fiscal o un juez de inmigración te esté haciendo preguntas. Entonces, el abogado puede repasar contigo las preguntas que te van a hacer, pero también la pregunta que el oficial o el fiscal o el juez te pueden hacer. Es importante practicar algunas preguntas con su abogado para que estés listo y sepas más o menos cómo contestar las preguntas el día de la corte o de la entrevista. Consejo número 3. Debes vestirte de una manera adecuada para la corte. Tiene que ser una manera de vestirte de que no vayas a distraer al juez o al oficial de inmigración. Entonces, algo cómodo y también profesional. Además, debes llegar a tiempo o antes del tiempo para tu entrevista o antes de la hora de la corte. No hay nada que moleste más a un oficial o un juez de inmigración que cuando la persona llegue tarde. Y también cuando hacen las preguntas del día de la corte, debes demostrar confianza. Aunque no seas una persona de mucha confianza, el día de la entrevista o de la corte contestar con confianza. Ahora, el consejo extra que yo he visto que marca la diferencia muchas veces en las entrevistas o las cortes con un juez de inmigración. Solo contesta las preguntas que te hace. Es importante no empezar a hablar y dar demasiados detalles. Muchas veces los inmigrantes empiezan a hablar y hablar y hablar. Los fiscales les encanta esto. También los oficiales de inmigración. ¿Por qué? Porque al hablar y hablar y hablar van a empezar a buscar otras maneras de hacer más preguntas y tratar de que caigas en una trampa. Así que, por favor, solo contesta las preguntas que te hacen específicamente. Si quieren saber más información, te van a preguntar. Pero si no, tú solo vas a dar la respuesta específica a la pregunta que te hicieron. Un ejemplo podría ser esta pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que te hicieron daño? Al escuchar la pregunta, tienes que realmente pensar, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuándo me hicieron daño por primera vez? Entonces tu respuesta va a ser, me hicieron daño tal día y tal fecha. Y más nada. Ahora, después, si el fiscal quiere saber más información o el juez también, te van a empezar a preguntar y te van a decir otras cosas. ¿Quién te hizo daño? ¿Por qué te hicieron daño? Pero no es tu deber darles toda esa información. Simplemente contesta la pregunta que te están haciendo. Yo sé que estos consejos parecen sencillos, pero realmente marcan la diferencia en un caso exitoso. Debes trabajar siempre con tu abogado y darte la mayor probabilidad posible de ganar tu caso. Si quieres saber más acerca de cómo ganar tu caso de asilo, puedes ver esta serie de videos que tenemos sobre todos los pasos para poder ganar un caso de asilo político.